Sálvanos, Señor Dios nuestro. Reúnenos de entre las naciones para que podamos agradecer tu poder santo y sea nuestra gloria alabarte. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Queridos hermanos y hermanas, gracias a quienes están en sintonía a través de este sistema de cable Las Verapaces y el canal Home Cinema, como llegamos a sus hogares con este mensaje de salvación a través de nuestro programa Jesús te bendice. Hoy Jesús quiere mostrarnos a nosotros que Él es capaz de echar atrás el reino de las tinieblas y lo hace, dice, con autoridad, porque Él es el dueño de nuestra vida y Él es el dueño de la vida de todas las personas. Y por eso cuando Él siente que alguien está aquejado, adolorido, oprimido, sea cual sea lo que le esté sucediendo, el Señor está siempre dispuesto a traer la salvación. Que esta palabra traiga bendición a nuestra vida. Vamos a disponernos a la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y al llegar el sábado, entró en la sinagoga y se puso a enseñar. Y quedaban asombrados de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había precisamente en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué tenemos nosotros contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres tú, el Santo de Dios. Jesús entonces le ordenó diciendo: cállate y sal de él. Y agitándole violentamente, el espíritu inmundo dio un fuerte grito y salió de él. Todos quedaron asombrados de tal manera que se preguntaban unos a otros: ¿qué es esto? ¿Una nueva doctrina expuesta con autoridad? Manda hasta a los espíritus inmundos y estos le obedecen. Bien pronto su fama se extendió por todas partes en toda la región de Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que las palabras del Santo Evangelio nos traigan salvación a nuestra vida. Amén. Hermanos y hermanas, los evangelistas al escribir las memorias acerca de la vida de Jesús tienen como intención primera testimoniar acerca de la persona de Jesús y mostrarnos a nosotros cómo Él iba suscitando la fe de aquellos que lo escuchaban y quiere suscitar también hoy la fe en nosotros, la fe en Dios. Ese es el objetivo de los escritos. Para lograr estos propósitos, entonces, ellos han narrado episodios de la vida de Jesús que consideran más apropiados. El mismo Evangelio de San Juan nos dice al final, ¿verdad? Si pudiéramos escribir todo lo que refiere a Jesús de Nazaret, eso sería muchísimo. No alcanzarían, dice, los libros, las hojas de papel en todo el mundo para escribir todo lo que Él hizo. Pero lo que escribimos, lo escribimos para que quede como testimonio. Por eso San Marcos decide narrar este relato que hemos escuchado hoy como una presentación que quiere hacer el de Jesús en público. Es el primer milagro que nos narra el Evangelio de San Marcos. Y el milagro ese tiene lugar en la ciudad de Cafarnaúm, en una sinagoga y en un día sábado. Pero no es solo el relato del milagro, el evangelista quiere resaltar una cosa. Jesús enseñaba con autoridad. El milagro nos muestra a nosotros la autoridad de la palabra de Jesús sobre las personas que lo escuchan o sobre aquellos que invocan. Sabemos nosotros que los judíos, y todavía el día de hoy, ellos se siguen reuniendo en sus casas de oración. Ellos le llamaban en el tiempo de Jesús sinagogas. Hoy también así le llaman y tienen algunos otros espacios también para reunirse, pero de manera especial ellos guardan el sábado con el fin de escuchar la palabra de Dios y escuchar las enseñanzas de algún responsable de la sinagoga y elevar las oraciones al Señor, oraciones de alabanza, oraciones de súplica y oraciones de agradecimiento. El responsable, pues, de la sinagoga hoy le llaman el rabino. Jesús, dice, llega a esta sinagoga de Cafarnaúm y sube
es la tarea de la enseñanza, ¿verdad? Ni siquiera dijo, con permisito, hoy me toca a mí predicar. Ni siquiera dijo eso, ¿verdad? Jesús va, dice, y de una vez toma la enseñanza de ese día. Para nada el Evangelio nos relata que tal vez ahí había un fariseo o un escriba responsable de la enseñanza, sino que el mismo Jesús fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Eso ya es un signo de gran autoridad. ¿Quién entra en una sinagoga y va directamente a enseñar? ¿Quién lo puede hacer? En la sinagoga es el lugar donde se anuncia y se explica la palabra, para que podamos escuchar la palabra, pero también para después anunciar esta palabra. Jesús se pone a enseñar. La enseñanza de Jesús causa asombro. Así nos recuerda San Marcos. Los oyentes quedaron admirados de las palabras, pues enseñaba como tiene autoridad y no como los escribas. Interesante. ¿En qué consiste el contraste del modo de enseñar de Jesús con el de los escribas? Los escribas enseñaban tomando como base la palabra de Dios que está escrita en los libros sagrados. Si se apartaban de ese fundamento de la palabra de Dios, no podían presentar entonces su enseñanza como palabra de Dios, sino como doctrina propia. Y había muchos maestros que también tenían doctrina propia, pero aquel responsable de la sinagoga enseñaba en nombre de Dios. Pero en el caso de Jesús, Él, ¿cómo habla? Como enviado de Dios, como aquel que tiene una palabra y su palabra es creadora, pero más que todo su palabra es salvadora. Es verdad que Jesús lo dijo muy claramente en una ocasión. Él no vino a quitar la ley, dice, sino a darle su máximo cumplimiento. Los libros que se conocían en ese tiempo eran los libros de Moisés, los libros de los profetas, el Pentateuco. Jesús muchas veces recurría a esas palabras para mostrar cómo su enseñanza estaba en continuidad con las promesas del Antiguo Testamento. Es decir, no vino a quitar nada de eso, al contrario, le vino a dar cumplimiento. Por eso Jesús empieza algo nuevo. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios ya está cerca. Es decir, la autoridad de las enseñanzas de los escribas tenían como respaldo Moisés y los profetas. La autoridad con la cual Jesús está hablando aquí es Él mismo, enviado de Dios. Porque Él mismo anuncia, el reino de Dios está cerca. Jesús es el nuevo profeta, el nuevo Moisés, prometido ya desde el libro del Deuteronomio, tal como se escucha en la palabra de Dios. El libro de Deuteronomio en su capítulo 18, en sus versos del 15 al 20 nos dice así. En aquel día habló Moisés al pueblo diciendo, el Señor hará surgir de en medio de ustedes a un profeta como yo. A él lo escucharán. Todos aquellos que lo pidieron al Señor, Él los va a traer para orar aquí en el monte Horeb. Y el Señor dijo, pondré mis palabras en su boca y dirá lo que yo mande. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Con esas palabras Moisés se refería, en primer lugar, que todo aquello que habían enseñado los profetas y todo aquello que iban a enseñar los que vinieran después, también eran enviados de Dios. Pero de manera especial, Jesús viene como aquel donde Dios ha puesto las palabras en su boca. Dirá lo que Él mande, porque una de las cosas significativas de Jesús era la autoridad. Siempre dijo Jesús, si yo hago lo que hago, lo hago con autoridad de Dios nuestro Padre. Ni siquiera los milagros se aferró Jesús como algo propio. Y esa es la nueva autoridad que la gente descubre en Jesús. Él habla con autoridad porque habla directamente de Dios. Nos trae ese mensaje de Dios. Y entonces, cuando la gente ve eso, lo ve con autoridad que Dios lo ha dado. Pero ahora bien, la ilustración de la autoridad de las palabras de Jesús y el Evangelio nos ha registrado a nosotros enseñanzas, exhortaciones, palabras de advertencia o también de denuncia. La autoridad de Jesús pues muestra todo eso. Él ha venido a corregir, Él ha venido a fortificar, Él ha venido a exhortar, a darnos algunas advertencias y ante todo también ha venido a denunciar. Pero en otra cosa que nosotros hoy vemos en este Evangelio, hoy esta autoridad de Jesús es en la expulsión
de un espíritu inmundo que se ha adueñado de un hombre. La autoridad de Jesús muestra la capacidad que tiene de dominar, de vencer al demonio que aprisiona al hombre. La autoridad de Jesús se hace patente en la capacidad de devolverle la libertad al hombre. A ver, el diablo le ha puesto las cadenas. Viene Jesús y rompe las cadenas, como decía aquel canto. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas. Eso viene a hacer Jesús. Viene a romper las cadenas que el diablo le había puesto a la gente. ¿Quién tenía un espíritu inmundo? Alguien que se había trabado por ahí de algo. Alguien que estaba con falta de sentido en su vida. Alguien que no encontraba ya motivos para seguir adelante. Viene Jesús y rompe todo eso. Y le hace entonces caminar con la libertad de los hijos de Dios. Llámese aquí también demonio, espíritu inmundo, fuerzas del mal, príncipe de este mundo, pecado capital. Los seres humanos somos proclives a quedar prisioneros del mal, a perder la capacidad de alcanzar la meta a la cual fuimos creados nosotros, que es la santidad y la vida con Dios. Nosotros humanos somos muy proclives, inclusive a veces a dejar las promesas que hemos hecho. A veces prometemos algo y hasta en público. Y a veces hacemos promesas fuertes, serias, de mucho tiempo o de toda la vida. Y somos proclives a veces a dejarlas, porque el demonio nos acecha y de repente, de un día para otro, cambiamos de actitud. Es que aquello ya no me gusta, es que aquello ya no me llena, es que aquello ya no es para mí. Y en promesas serias, es que yo pensé que era así, pero ahora ya no. Acciones fuertes en la vida matrimonial, por ejemplo, como sacramento. Es que ya no te quiero. Se acabó el amor. Y uno dice, ¿cómo es posible que pueda cambiar de la noche a la mañana? O alguien que está plenamente consagrado a Dios, o haciendo un trabajo hacia Dios, de repente diga, mire, ya no siento nada. Tal vez estaba solo ilusionado. Somos proclives a eso. El espíritu inmundo ahí se manifiesta. El espíritu del mal viene a nosotros y nos bloquea. Y bloquea aquello del cual nosotros pensábamos seguir hacia adelante. Por eso Jesús es el enviado de Dios. Él tiene palabras de autoridad para dominar y para vencer al demonio, al espíritu de mal. Por eso Jesús le ordena a ese espíritu inmundo que está en ese hombre. Le ordena en medio de la gente y de la sinagoga que lo está viendo. Le dice, espíritu, sal fuera. La gente se admira de eso porque nunca lo había visto antes. ¿Cómo es posible que un hombre sea capaz con su propia palabra de restaurar la vida de una persona? Por eso se preguntan, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad hasta para mandar a los espíritus inmundos y los espíritus inmundos le obedecen. El preguntar acerca de la nueva doctrina nos está indicando a nosotros que la gente va más allá en el orden de ir expulsando demonios. Porque aunque el espíritu se le revela, Jesús le dice, hey, cállate y sal de él. Jesús en esta nueva doctrina está diciendo, todo lo malo, fuera. Todo aquello que no nos beneficia, fuera. Todo aquello que es producto del mal, fuera. Todo aquello que no nos hace feliz, fuera. Todo aquello que te está destruyendo tu vida, fuera. Y por supuesto que el mal siempre se revela. No, es que lo que pasa es que fíjese que voy a probar otro poquito, tal vez en el camino yo me arreglo. Fuera, dice Jesús. Ninguna trampa. No, es que lo que pasa es que es bueno. Se mira que es malo, ustedes piensan que es malo, pero yo lo siento bien. Fuera, dice Jesús. No, ¿sabe qué? Yo voy a seguir ahí en el mal. ¿Sabe por qué? Porque me siento bien. Y nunca me he sentido mejor. Fuera, dice Jesús. Jesús tiene esa autoridad. Su palabra, su enseñanza abre un nuevo horizonte hacia la vida, de tal manera que esa vida sea una vida según Dios. ¿Cómo conocemos la enseñanza de Jesús en otros pasajes del Evangelio? También lo hemos visto con autoridad. Podemos suponer que Jesús en la sinagoga
aparte de hablar con autoridad, también hablaba con amor. Y por eso la gente lo sentía con autoridad. Porque la gente sabía que Jesús, aunque estuviera hablando fuerte aquel demonio, lo hacía porque amaba a aquella persona. Es como un papá, ¿verdad? Que a veces le toca corregir a los hijos. Los hijos no entienden esto. O nosotros los hijos, cuando nos corregían, no entendíamos eso. Pero a veces decía el papá o la mamá, es que yo sufro corrigiéndote. Es cierto que te he pegado, pero mira, yo también he sufrido. Y es que el amor a veces nos lleva a tener que tomar decisiones drásticas por el bien de la otra persona que causan también sufrimiento, porque sabemos que esas decisiones drásticas muchas veces implica el sufrimiento de la otra persona a la cual le vamos a corregir. Pero seguimos adelante y seguimos firmes y con autoridad porque le amamos, porque le queremos y por lo tanto actuamos como Jesús actuaba. Actuaba con autoridad, pero también se miraba que en esa autoridad había amor. Lo hacía porque a aquel le interesaba. Jesús quiere darnos otra oportunidad de vida. Jesús nos habló de cómo Dios quiere que le reconozcamos como nuestro Padre, nosotros como sus hijos. Jesús enseñó que la vida tiene consistencia y sentido desde la obediencia a Dios, desde la apertura de recibirlo a Él, sobre todo al mismo Jesús su enviado. Por eso la súplica que hemos hecho nosotros para recibir a Jesús nos muestra entonces que queremos recibir esta palabra liberadora en nosotros. ¿Cuál es esta súplica? Señor, que no seamos sordos a tu voz. Viene a nuestra mente ese Salmo 94. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Queremos escuchar tu voz. Vengan, puestos de rodillas, dice, adoremos, bendigamos al Señor. Él nos hizo, Él es nuestro Dios, nosotros su pueblo, Él es nuestro pastor, nosotros somos las ovejas de su rebaño. Por lo tanto, Señor, Salmo 94, que no seamos sordos a tu voz. El impacto de la persona de Jesús, el encuentro con Él suscita en nosotros el deseo de entregarle y de consagrarle nuestra propia vida de un modo especial y de un modo radical, cada quien en lo que le corresponde. Para eso viene San Pablo y nos ayuda. Si nosotros vemos en la primera carta a los Corintios, San Pablo nos muestra a nosotros cuál debe ser nuestra respuesta a Dios. Dice San Pablo en el capítulo 7, versículos 32 y 35. Yo quisiera, hermanos, dice, que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero que se preocupe de las cosas del Señor y cómo agradar al Señor. De la misma forma, el casado debe preocuparse de su esposa y de su familia. La mujer debe preocuparse de su marido. La mujer que no tiene marido y es soltera, pues que se preocupe de las cosas del Señor. La casada, pues, de las cosas de esta vida y de cómo agradar a su esposo. Yo les digo esto para bien de ustedes. Y se los digo, no para ponerles una trampa, dice San Pablo, sino para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. San Pablo, pues, invita a quien quiera consagrar su vida al Señor. Excelente. ¿Y cuántos ejemplos preciosos tenemos de eso? Hombres y mujeres consagrados al Señor. Algunos a tiempo completo. Religiosos, religiosas, sacerdotes, hermanas, monjas, entregadas al Señor. Muchos casados también consagrados al Señor. Y muchos de ellos sirviendo también al Señor. Pero dice Jesús hoy, no lo recuerda. Bueno, el casado, tiene que atender a su casa. Eso es lo primero. Y después al Señor. La mujer casada también debe preocuparse de las cosas de su casa y después del Señor. Como quien dice, cada quien con su trabajo. Jesús permaneció libre, dedicado solo a las cosas de Dios. Permaneció célibe, es decir, no se casó. ¿Por qué? Porque quería estar libre y querer siempre a aquellas que nadie quiere. Aquellas personas que no hay por ellas. Cuando uno entiende poco a poco la libertad del por qué Jesús, por ejemplo, no se casó y por qué los sacerdotes hoy en día tampoco se casan, viene a nuestra mente esta idea práctica del servicio al Señor.
la libertad para poder ofrecer lo mejor de nosotros mismos al servicio de todas las personas. No es que a Jesús no le gustara el matrimonio, ni que a los sacerdotes de hoy en día no nos guste el matrimonio. No es eso. Simplemente nos da la libertad de poder ejercer mejor nuestra misión, la que Dios ha querido, en favor de todos. Detrás de Jesús hubieron muchos seguidores. Ya en tiempo de Jesús, muchos optaron por la consagración radical y total. Otros eran casados. San Pedro, sabemos nosotros que era casado. Y era el primer papa. Pero también se dedicó al Señor. Y nos cuenta que Jesús también fue a su casa, como quien dice, estaba pendiente de su familia. Pero el Señor sigue invitando hoy a todos los que están escuchando esta palabra, que traiga bendición esta palabra hoy a su corazón, y te invita el Señor para que también tú te consagres a Él. Si eres hombre casado, mujer casada, primero la familia y después el servicio a Dios. Pero el Señor te llama, haz algo, y haz algo positivo por tu familia, por ti mismo y por tu comunidad y por tu iglesia. Si alguien me está escuchando y todavía no está casado y todavía está soltero, indudablemente el Señor aún está tirando las redes, y el Señor te invita a entregarle a Él su vida íntegra para dedicarte a las cosas del Señor, al servicio de la misión de Dios a la iglesia. Ya seas que tú seas joven o señorita, el Señor te llama, porque el Señor también quiere ofrecerte a ti plenitud de vida. Que conozcamos a Jesús. La invitación para todos nosotros es conocer a Jesús. Que sus palabras y su autoridad vengan hoy sobre nosotros. Que eche fuera todos aquellos demonios que están preocupando nuestra vida. Que desaparezca de nosotros todo aquello que nos impide seguir en libertad. Que Jesús rompa esas cadenas del pecado y que impacte nuestra vida de tal manera que nuestra vida lleve el sello de aquellos que hemos sido encontrados por Jesús y que le seguimos como Él seguía a Dios, en obediencia a Dios, luchando siempre contra el mal, haciendo atrás el reino de las tinieblas.